Hola, soy Edith Medina, soy artista biológica y trabajo básicamente con diseño, biología y naturaleza aplicada a materiales, arte y diseño. El bioarte surge como una indagación entre las relaciones entre la biología y evidentemente el arte, pero con el paso del tiempo ha evolucionado a vincular otras disciplinas como puede ser el diseño y todas las áreas de las prácticas creativas, así que hablamos de bioarte cuando estamos vinculando ciencias biológicas y evidentemente otras disciplinas con carácter creativo, no necesariamente con carácter científico, sino con carácter creativo. Al hablar de arte y al hablar de ciencia, de biología y de sociedad, básicamente estamos hablando del contexto en el que nos movemos. Es decir, materialmente hablando, la sociedad tiene una vinculación con elementos estéticos a nivel cultural, desde las vasijas antiguas, ¿no?, hasta lo que hoy usamos como el teléfono celular. Pareciera que nada de eso está vinculado y todo eso está vinculado de maneras muy distintas. Evidentemente cada área tiene una vinculación distinta, pero hay un enfoque, una convergencia. Yo más que hablar de fusiones, hablo de convergencias. Cómo el arte converge en algún punto con el diseño, cómo ese diseño y ese arte convergen en algún punto para un desarrollo tecnológico, científico, material, y que a veces no se ve claramente, pero que está ahí todo el tiempo. Ahora, actualmente, artistas, diseñadores, científicos, biólogos, biotecnólogos, trabajamos de la mano para generar proyectos para empresas desde calzado, empresas tecnológicas, empresas incluso de procesos creativos que tienen que ver con agencias de publicidad. Es una infinidad muy grande, entonces las convergencias están ahí, pero no son tan visibles. La ciencia se vuelve un elemento importante porque se nos olvida que está dentro de la historia de los materiales y de los objetos y de la cultura a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de una ciencia que se vincula al diseño de ropa, al diseño de zapatos, pero también a los materiales, por ejemplo, artísticos, pero también a la pintura, pero también incluso a otros procesos que tienen que ver con la plástica. Entonces, la ciencia se convierte como en un detonante y a partir de ese detonante, desde las prácticas creativas hacemos preguntas y esas preguntas se pueden materializar en proyectos, en objetos, ¿no? Hablamos desde biodiseño, biofabricación. Dentro del arte, como dentro de todo el universo de disciplinas que hay como varios tipos de comunidades. Yo creo que las ferias de arte funcionan para ciertas áreas de arte, no para todo el arte. Es decir, las ferias de arte no exhiben toda la producción artística que hay y algunas producciones artísticas ni siquiera intentan exhibirse en estas ferias o en estos circuitos. Por lo que yo creo que visibilizan y ayudan a ver esas otras esferas que están sucediendo. Sin embargo, creo que es importante reconocer que no están visibilizando toda la práctica artística que se hace o se desarrolla. Decir que eso es toda la práctica artística creo que sería muy problemático. Sin embargo, me parece que hay cosas muy interesantes, hay diferentes tipos de ferias, ¿no? Por ejemplo, está Material Art Fair, hay distintas categorías y puedes ver distintas cosas. Eso sí, habrá que reconocer que de unos 10 años para acá, la diversidad de ferias nos permite ver una diversidad de prácticas creativas. Entonces, eso mejora mucho como el entorno, porque podemos ver desde algo muy experimental hasta algo muy ya involucrado en el arte contemporáneo. ¿Y qué hacemos en los talleres? En los talleres básicamente lo que hacemos es exploramos desde la noción biológica y bioorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Los materiales que tenemos alrededor nos sirven para generar nuevos materiales o nuevas materialidades, haciendo desde bioplásticos, bioescultura y reaprovechando todos los residuos, porque tenemos muchos residuos en los contextos y a veces no los reaprovechamos. Entonces esto también cambia la noción de cómo nos estamos interrelacionando con el contexto en el que habitamos, por lo que en los talleres de biomateriales aplicados al diseño y al arte, lo que hacemos son experimentaciones que, como su nombre lo dice, pueden ser aplicadas en una obra o también pueden ser aplicadas de manera utilitaria con los elementos que tenemos alrededor. Así que reaprovechamos mucho lo que tienen en su casa, lo que tienen en su basura y lo que tenemos en el medio, en el contexto. Y eso es lo que hacemos muy puntualmente: biopolímeros y bioescultura y procesos biológicos.
Yo confío en todos los procesos que generen divulgación, porque la divulgación es algo muy difícil de hacer en un país como el nuestro y sobre todo en las áreas de cultura y ciencia. Entonces, si las podemos vincular y generar procesos de divulgación, yo soy alguien que viaja mucho por la República haciendo procesos de divulgación, de difusión en zonas de jóvenes, en universidades, en centros culturales, porque además están en un proceso de formación y es un momento importante y contundente para poder cambiar estructuras, conceptualizaciones. Así que yo apoyo mucho estos procesos de divulgación y de esfuerzo y creo que hay no que esforzarse, sino que respaldar y que apoyar más estos esfuerzos, porque en México tenemos una comunidad joven muy fuerte y muy potente a la que hay que seguir formando y a la que hay que visibilizar. Y yo siempre seré alguien que confía mucho en la formación de jóvenes porque trabajo con jóvenes y mujeres y hombres y quienes están en las intersecciones y me gusta mucho por eso tener como esta atención a los espacios en el interior de la República, que eso es muy importante, no centralizar el conocimiento y no centralizar la cultura. Es importante que quienes estamos en áreas de formación y práctica creativa y podemos hacerlo, podamos salir a otros estados a pues vincularnos y a compartir nuestros trabajos y nuestras investigaciones. Eso es importantísimo. Formar es un proceso súper bonito porque es justo en el momento en el que puedes reconstruir conceptos y disciplinas. Uno de los primeros procesos que yo siempre les digo es que no se queden con la noción de que si vienen de biotecnología, de biología, de diseño, de arte, es en la única área en la que pueden trabajar, sino que puedan vincularse a otras disciplinas, es decir, que no piensen limitadamente. A mí me gusta mucho, yo de formación soy interrelacionista, es decir, yo estudié relaciones internacionales. Sin embargo, eso nunca evitó que yo tuviera curiosidad y que pudiera a través de esa curiosidad hacerme preguntas fuera del campo en el que yo estudié, que no tiene nada que ver con biología, pareciera, porque yo soy de área socioeconómica y sin embargo tiene que ver todo y he podido pues hasta este momento trabajar en las áreas del diseño, del arte, de la biología y de la ciencia sin ningún problema. Entonces el primer camino sería que no pensemos nuestras disciplinas, nuestros mundos y nuestras formas como caminos que no pueden bifurcarse o tener otras salidas, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos ver otras cosas. La diferencia entre curar y ser artista es, digamos que me ha permitido visibilizar en un proceso histórico que antes había pocas opciones. Es decir, a mí me costó más trabajo tener espacios que me exhibieran, confrontar algunos conceptos. Actualmente hay espacios que están más interesados, hay curadores, investigadores e incluso gestores quienes están dentro del área cultural que están interesados en estos temas y creo que hay un desarrollo mucho más amplio que cuando a mí hace 15 o 20 años me tocó iniciar. También me ha tocado ser parte de ese proceso y abrir esas puertas para que generaciones que vienen pues evidentemente alrededor, detrás y acompañando, pues puedan tener ese carácter ya de una mayor interdisciplina a la hora de presentar piezas. Digo, a mí me tocó hasta la problemática de no poder exhibir ciertas bacterias porque era peligroso para el museo, ¿no? Entonces, ahora ya no tenemos tenemos una serie de precauciones. Cuando se monta una obra de bioarte, nosotros tomamos precauciones, tenemos que tomar algunas otras medidas dependiendo de lo que estemos exhibiendo, pero eso pasa con cualquier pintura, con cualquier escultura, o sea, no es diferente. Lo que sí es que a veces tenemos sistemas vivos que están cambiando en tiempo real, cosa que no sucede a veces con otras piezas, ¿no? Entonces, digamos que es un reto. Sin embargo, el camino creo que es mucho más abierto, hay muchas cosas por hacer y me gustaría también decir que la noción de bioarte ha cambiado bastante. De pensarse que solo tenía una interrelación con la genética, con la biotecnología, hoy podemos hablar de una interrelación amplísima. Entonces, eso es muy importante. También da márgenes más amplios para poder desarrollar y trabajar proyectos y piezas. Para involucrarte en un proceso, el que sea bioarte o sea un proceso creativo de otro tipo, hay que tener curiosidad, hay que dejarse cuestionar, también hay que dejarse incomodar. O sea, cuando llegamos y vemos algo y de repente no estamos entendiendo de manera inmediata, creo que también eso es muy importante porque en realidad vivimos en una cultura en la que se nos da todo.
Entonces también dejarse incomodar es un elemento importante y a veces estas piezas funcionan así. Generan incomodidad, generan preguntas, generan cuestionamientos y también generan cierto desconcierto. Ese desconcierto también hay que tomarlo como una pregunta. Entonces, cuando se acercan a una pieza, acérquense con curiosidad. Con la curiosidad incluso de investigar más allá de lo que están viendo, porque eso también implica generar más conocimiento. Y también se trata de generar conocimiento. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.